La mesa del desprecio. El restaurante El Mirador Dorado era un templo de lujo. Para poder cenar allí, no bastaba con tener dinero, se necesitaban contactos, prestigio y, sobre todo, la apariencia de pertenecer a un círculo social selecto. Las reservas se hacían con semanas de anticipación y las listas de espera eran interminables. Aquel viernes por la noche, como cada fin de semana, estaba repleto. El salón principal resplandecía bajo el brillo de candelabros de cristal tallado, las mesas estaban dispuestas con manteles de lino impecable y cubiertos de plata que reflejaban la luz tenue, casi teatral. Desde los ventanales, el skyline de la ciudad parecía una constelación artificial. Los camareros se movían con precisión milimétrica, como piezas de un ballet ensayado, llevando platos que parecían obras de arte y copas de vino de botellas que costaban lo mismo que un auto. En una de las mesas más ruidosas, 4 jóvenes ejecutivos se reían a carcajadas. Eran de esas personas que no necesitaban abrir la boca para demostrar arrogancia, lo transmitían con sus trajes a medida, sus relojes de lujo y la forma en la que trataban al personal como si fueran invisibles. Habían crecido en familias adineradas, acostumbrados a que todo se les diera, y esa noche estaban de un humor especialmente cruel. Fue entonces cuando lo vieron. En la mesa contigua, un hombre de aspecto común se había sentado en solitario. Rondaba los 40 y tantos años, llevaba una camisa clara un poco arrugada y una chaqueta que ya había perdido la rigidez de lo nuevo. Su cabello mostraba ligeras canas en las sienes, y sus manos, apoyadas sobre el menú, tenían las marcas de alguien que había trabajado duro. No tenía compañía, ni joyas, ni el aura de pertenencia que todos los demás ostentaban. El primero de los jóvenes lo señaló con el mentón, sin preocuparse por disimular, soltó una carcajada. ¿Qué hace un tipo así en un lugar como este? Los demás lo siguieron. Quizá entró por error, creyó que era una cafetería. Dijo el segundo, con burla venenosa. O quizá está esperando a que le den trabajo como lavaplatos, añadió el tercero, generando una nueva ronda de risas. El cuarto, con tono más fuerte para que el hombre lo oyera, lanzó la estocada. Amigo, ¿seguro que puede pagar algo aquí? Porque el pan de la casa ya cuesta más que toda su ropa. Algunas mesas cercanas se giraron con incomodidad. El hombre al que atacaban levantó lentamente la vista del menú. Sus ojos, serenos, se encontraron con los de ellos. No respondió de inmediato, solo los observó, como quien mide si vale la pena gastar palabras. Finalmente, con voz calma, dijo: No se preocupen por mí. Solo estoy aquí para cenar, igual que ustedes. Su respuesta, en lugar de frenar la burla, encendió más la chispa de los jóvenes. ¡Oh, qué caballero! Ironizó uno de ellos, imitando un gesto de reverencia. Pues si vino a cenar, que lo haga como se debe. ¿O tiene miedo de pedir lo que vale más que su salario del mes? El camarero asignado a esa sección, un muchacho nervioso que conocía bien a esos clientes problemáticos, se acercó preocupado. Por favor, señores, les ruego. Pero uno de los burlones lo interrumpió con un chasquido de dedos. Tranquilo, camarero, solo estamos divirtiéndonos. El gerente, al escuchar el alboroto, apareció. Era un hombre de aspecto impecable, con traje oscuro y bigote perfectamente delineado. Se detuvo frente a la mesa y preguntó: ¿Hay algún problema? Sí, claro, dijo uno de los jóvenes con tono altanero. Queremos asegurarnos de que este caballero pueda pagar lo que está ordenando. No queremos que luego se quede debiendo y tengamos que esperarlo a que friegue los pisos. La tensión en el aire se volvió palpable. El gerente miró al hombre sencillo, que seguía con calma el menú en las manos. Señor, ¿desea continuar con su orden? Preguntó el gerente, con cierta preocupación en la voz. El hombre levantó la mirada, sonrió apenas y contestó: Sí, claro. Tráigame lo más caro que tengan en la carta. Las carcajadas de los jóvenes resonaron como un eco desagradable en todo el salón. Eso quiero verlo, dijo uno de ellos, alzando su copa de champaña. El camarero, inseguro, llevó la orden a la cocina. Poco después, los platos más extravagantes comenzaron a desfilar hacia la mesa del hombre sencillo: caviar imperial servido en copas de cristal, carne wagyu cocinada con precisión milimétrica,
trufas blancas recién llegadas de Italia, y un vino cuya botella había estado guardada en la bodega privada del restaurante durante casi 2 décadas. Incluso trajeron el famoso postre de la casa, un pastel bañado en oro comestible de 24 quilates. El hombre comió en silencio, sin prisa. Cada bocado lo saboreaba con calma, como si no tuviera apuro alguno en el mundo. A su alrededor, los murmullos crecían. Algunos clientes lo observaban con curiosidad, otros con escepticismo, y algunos incluso con compasión, convencidos de que estaba cavando su propia ruina. Los jóvenes seguían riendo. Mírenlo, parece que nunca ha probado nada así en su vida. Seguro va a tomarse una foto para presumir en sus redes, luego saldrá corriendo. Pero lo que más los divertía era la espera de ese momento final, la llegada de la cuenta. Finalmente, después de más de 1 hora, el hombre dejó el cubierto sobre el plato vacío, limpió su boca con la servilleta y pidió con calma: ¿Me trae la cuenta, por favor? El camarero, visiblemente nervioso, asintió y fue en busca del gerente. Todos sabían que lo que estaba a punto de ocurrir sería un espectáculo. El gerente regresó con un sobre discreto en la mano. Lo colocó sobre la mesa del hombre sencillo, inclinándose levemente hacia él como pidiéndole perdón anticipado. El cliente abrió el sobre y miró el papel. La cifra era absurda, más de $1.000.000. Las mesas cercanas empezaron a cuchichear. Algunos lograron entrever el número y soltaron exclamaciones ahogadas. El grupo de jóvenes ya no podía contener la euforia. «Ahí lo tienen», gritó uno de ellos. «Vamos a ver cómo sale de esta». El hombre permaneció sereno. Ni un gesto de preocupación se dibujó en su rostro. Con lentitud, metió la mano en su bolsillo interior. Todos contenían la respiración. Y entonces, sacó algo que nadie esperaba ver en un lugar así. Un objeto pequeño, discreto, pero que en cuestión de segundos cambiaría por completo el rumbo de la noche. El bolsillo de la verdad. El murmullo en el restaurante se volvió un oleaje. Nadie apartaba los ojos de aquel hombre común que, sin perder la calma, había sacado un pequeño objeto de su bolsillo. El aire se cargó de expectativa, como si todo el lugar estuviera contenido en un único latido. Era una tarjeta negra, brillante bajo la luz de los candelabros. No una tarjeta cualquiera, sino una de esas exclusivas que no se solicitan, se reciben por invitación, entregadas solo a quienes mueven fortunas inimaginables. El simple reflejo metálico de la tarjeta parecía iluminar la mesa. El gerente dio un paso hacia atrás, incrédulo. Sabía perfectamente lo que significaba: acceso ilimitado, sin restricciones, con un respaldo económico que solo unos pocos privilegiados en el mundo podían tener. El hombre sencillo, con la serenidad de quien está acostumbrado a lidiar con incredulidad, extendió la tarjeta hacia el camarero y dijo con un tono firme pero amable: «Cóbrelo aquí». El silencio en la sala se rompió con un estallido de risas por parte de los jóvenes ejecutivos. «Ah, no. Esto sí que es demasiado», exclamó uno de ellos, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Debe ser falsa», añadió otro, entre carcajadas. «Seguro la compró por internet para presumir». «¿De verdad creen que este tipo tiene una de esas?», preguntó el tercero, mirando a los demás comensales como si buscara cómplices en su burla. «Voy a grabar esto», dijo el cuarto, sacando su teléfono para registrar la supuesta humillación. El gerente tomó la tarjeta con manos temblorosas. Su instinto profesional le pedía verificarla sin hacer un espectáculo, pero la presión de las miradas lo obligaba a ser más cuidadoso que nunca. «Con su permiso, señor», dijo, inclinándose. El hombre asintió. El gerente caminó hacia la caja, seguido por el camarero. A cada paso, las miradas lo acompañaban, como si llevara una bomba que iba a explotar en cualquier momento. En la mesa de los jóvenes, los comentarios no cesaban. «Cuando se la rechacen, lo quiero ver saliendo corriendo. Seguro nos pide que le prestemos para completar. Esto va a ser lo mejor que he visto en semanas». Mientras tanto, el hombre permanecía sentado, tranquilo, con los brazos cruzados sobre la mesa. No se defendía, no replicaba, no trataba de convencer a nadie de que estaba diciendo la verdad. Solo esperaba. En la caja, el gerente pasó la tarjeta por el lector. El pitido confirmó la operación en segundos. En la pantalla apareció un mensaje claro: «Aprobada».
El gerente se quedó helado. Verificó 2 veces, como si sus ojos le jugaran una mala pasada. Revisó el número de la transacción, el código de autorización, todo. No había error. La cuenta había sido pagada, y no solo eso, la tarjeta tenía un respaldo que superaba con creces el total. El camarero, que había estado conteniendo la respiración, soltó un suspiro de alivio y casi sonríe. El gerente, sin embargo, no sabía cómo regresar a la mesa. Tenía que anunciarlo, pero aquello significaba dejar en ridículo a los clientes habituales que tanto ruido y dinero solían aportar al restaurante. Finalmente, caminó de vuelta. El silencio se hizo tan pesado que se podía escuchar el tintinear de los cubiertos en otras mesas. Se inclinó hacia el hombre, con una voz cargada de respeto, pronunció: «La operación fue aprobada, señor. Su cuenta está liquidada». El hombre sonrió levemente y asintió. El gerente, queriendo rectificar su error inicial, añadió: «Y si me permite, el restaurante desea invitarlo nuevamente en cualquier ocasión que desee. Será un honor recibirlo siempre». La explosión vino del otro lado. «¿Qué?», gritó uno de los jóvenes, golpeando la mesa con furia. «Eso es imposible. Tiene que ser un error. Seguro le dieron crédito falso», murmuró otro, aunque su voz temblaba. El hombre, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, finalmente habló. «Lo que pasa, muchachos», dijo, mirándolos uno por uno, «es que juzgan demasiado rápido. Ustedes creen que el valor de una persona está en el traje, en el reloj o en el coche en el que llega. Pero el verdadero valor no necesita gritarlo. Se demuestra en el momento justo». El murmullo en el restaurante creció. Algunos clientes asentían con la cabeza, otros miraban con vergüenza a los jóvenes arrogantes. Incluso había quienes aplaudían suavemente, como si aquello hubiera sido una lección en vivo. Los ejecutivos no sabían dónde meterse. La seguridad con la que habían humillado al hombre se transformó en un bochorno insoportable. El del teléfono, que había estado grabando, bajó el dispositivo con torpeza. El hombre sencillo se puso de pie. Dejó una propina generosa sobre la mesa, que superaba por mucho lo que cualquiera de los camareros había recibido en su vida. Antes de irse, miró a los jóvenes una vez más. «Recuerden esto, el dinero puede comprarse, pero la humildad, jamás». Con esas palabras, caminó hacia la salida. El gerente lo escoltó con respeto, abriendo la puerta como si se tratara de un invitado de honor. Mientras tanto, en la mesa de los jóvenes, el silencio era sepulcral. La burla que ellos habían iniciado se había transformado en la lección más humillante que jamás habrían imaginado. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera el gerente, era que la historia aún no había terminado. Porque ese hombre no solo había pagado la cuenta, lo que estaba a punto de revelarse cambiaría el destino del restaurante entero, y haría que los ejecutivos entendieran la magnitud de su error de una manera que nunca olvidarían. El verdadero dueño. El restaurante entero seguía sumido en un silencio extraño. Los murmullos apenas se atrevían a romper la tensión que flotaba en el aire. El hombre ya se dirigía a la puerta, acompañado con respeto por el gerente, cuando un comentario en voz baja de uno de los jóvenes rompió la calma. «Seguro tuvo suerte, pero sigue siendo un don nadie». El hombre se detuvo. Su paso firme se congeló en seco. Lentamente, giró sobre sus talones y volvió a mirar a todos los presentes. Su mirada, tranquila pero penetrante, hizo que incluso los más altivos bajaran los ojos. Caminó de regreso hacia el centro del salón. El gerente intentó detenerlo, pero el hombre levantó la mano con un gesto que pedía silencio. Su voz resonó con serenidad, pero con una fuerza imposible de ignorar. «Les contaré algo que tal vez cambie su manera de ver la vida». Sacó otro objeto de su bolsillo interior. No era dinero ni otra tarjeta. Era un sobre lacrado con el logotipo del restaurante. Lo colocó sobre la mesa principal y lo abrió lentamente. Dentro había un documento oficial, la escritura de propiedad. El gerente quedó paralizado. Reconocía de inmediato esos papeles. «Este lugar», dijo el hombre, mirando alrededor, «lo fundó mi padre hace más de 30 años. Aquí trabajé lavando platos, atendiendo mesas y cocinando cuando faltaba personal. Mientras otros me despreciaban por no tener ropa elegante ni un apellido reconocido, yo aprendí a cada rincón de este restaurante.
Se escucharon jadeos y murmullos. El hombre continuó. Hace 5 años compré la totalidad del negocio. Desde entonces, me encargo de mantenerlo vivo, de pagar salarios justos y de asegurar que cada empleado pueda llevar pan a su casa. Vengo aquí de incógnito, vestido con sencillez, porque quiero ver cómo tratan a las personas cuando creen que no tienen nada que ofrecer. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevía a pestañear. El hombre miró a los jóvenes que minutos antes se habían burlado de él y les dijo: «Hoy me enseñaron algo. No sobre mí, sino sobre ustedes. La riqueza verdadera no está en la tarjeta que uno lleva en el bolsillo ni en el traje que viste. Está en el respeto con el que tratas a los demás, incluso cuando crees que no te están mirando». El gerente bajó la cabeza, avergonzado, comprendiendo la magnitud de lo ocurrido. Los camareros, por el contrario, se sintieron reivindicados. Aquel hombre al que habían defendido con la mirada era, nada más y nada menos, el dueño del restaurante. El hombre respiró hondo, como si liberara un peso. Luego añadió: «Y a ustedes, jóvenes», dijo, mirando fijo a los ejecutivos, «les dejaré una última lección. Las mesas giran, los papeles cambian. Hoy me vieron como un simple cliente, pero la próxima vez, tal vez sean ustedes quienes pidan una oportunidad. No olviden jamás que la arrogancia es la pobreza más cara que se puede pagar». Con esas palabras, se dio media vuelta y salió por la puerta principal. Detrás de él, el restaurante estalló en aplausos espontáneos. Los comensales celebraban no al millonario ni al empresario, sino al hombre que había dado una lección inolvidable de humildad y dignidad. Los jóvenes ejecutivos, en cambio, se quedaron cabizbajos, tragando la amarga medicina de su propia soberbia. Aquel día comprendieron que la verdadera riqueza nunca se mide en dinero, sino en la manera en que eliges tratar a quienes te rodean. Y así, lo que empezó como un intento de humillación, terminó siendo la historia más recordada del restaurante, la noche en la que el hombre más sencillo resultó ser, en realidad, el dueño de todo.